actividades en nuestro servicio hoy con el programa hebreo y el testimonio. Así que voy a ser breve hoy, pero quiero terminar nuestra serie, Fuego en la Montaña. Hemos estado hablando del fuego en la montaña. Esta serie que el Señor puso en mi corazón ya el otoño pasado. Sobre el avivamiento, siempre hay más que podríamos enseñar. Pero siento que el Señor está terminando esto. Nos acercamos al juramento de Shevel, Comienza mañana por la noche, y por eso rezo para que tengamos una salida. Tendremos un avivamiento en medio de nosotros, pero titulé este mensaje en particular. ¿Quién ascenderá? Es increíble, Karen, hiciste un gran trabajo, lo hiciste, tú. Tomaste mi verso, era una de tus canciones. La torre debe haberte estado guiando. Dije, vaya, Señor, eres bueno. Me encanta cuando hace eso, fue subido, subamos al monte del Señor. Y por eso quiero leerles ese texto muy brevemente. Ya lo cantamos, pero aquí está del Salmo 24 al 6. Dice, ¿quién podrá subir al monte de Ani y quién podrá estar en su lugar santo? Uno con manos limpias y corazón puro. Quien no ha elevado su alma a la divinidad ni jurado con engaño. Recibirá bendición de nuestro Dios, justicia de parte de Dios como su salvación. Tal es la generación que le busca, que busca tu rostro, así Jacob, tu siervo. Quiero hacer un par de observaciones a partir de este texto. Uno es vamos Alía, nosotros vamos arriba, alias para subir. Él baja, pero nosotros subimos al Señor, es un asentimiento. Y la pregunta es ¿quién puede subir al monte del Señor? En un sentido se refiere al templo, pero más aún a la presencia del Señor. Moisés tuvo que subir al monte, Aarón subió, nosotros subimos al Señor. Su presencia está en todas partes, pero si queremos conectarnos con Él, no podemos simplemente quedarnos en este plano, tenemos que preparar nuestros corazones para ir hacia Él. ¿Y cuál es la condición? Tenemos manos limpias y un corazón puro. Y no eleves tu alma a la vanidad ni jures a lo vano. Es rápido y fácil decir, bueno, nos hemos encargado de todo eso, Yeshua, estamos bien. Pero ¿cuántos saben que todavía podemos tener contaminación incluso después de Yeshua? Él nos limpia de toda iniquidad. Pero si todavía vivimos en pecado sin arrepentimiento, todavía podemos tener las manos sucias, por así decirlo. Podríamos estar contaminados, corazón puro, eso es complicado. La Escritura dice que el corazón está profundamente perverso, ¿quién lo puede conocer? Hay algo interesante, la Escritura también. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si escuchamos lo suficiente, podemos oír suavemente lo que hay en tu corazón. Saldrá de tu boca. No se levantó su alma de vena, eso es básicamente una persona que tiene orgullo. Dios no permitirá que el orgullo sea glorificado en su presencia. Él solo es Dios y no compartirá su gloria con otro. Y habló con engaño. A veces oramos por avivamiento y es bueno orar por avivamiento, pero hay condiciones para ello. En cada avivamiento, hay oración y hay arrepentimiento. Quiero asegurar que no se puede tener avivamiento sin oración y arrepentimiento. Tiene que haber esta ascensión al Señor. Me gusta pensar que es una estrategia de relaciones públicas. En inglés, PR significa relaciones públicas. En el avivamiento, es oración y arrepentimiento. Ambos son necesarios, van de la mano. El problema con el arrepentimiento es, algunas personas sienten que fue algo de una sola vez. Lo hicieron cuando tenían 13 años o cuando quiera que bajaron. Invitó a Yeshua y dijeron me arrepentí y le pedí en mi vida. Pero todavía viven en pecado, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando te alejas de Él, no significa que lo consigues de la noche a la mañana. Pero al menos estás caminando en una dirección diferente. Y cada vez que caes, el justo cae 7 veces. Pero se levanta de nuevo, el arrepentimiento continúa yendo en la dirección que se supone que debe ir. Si vas en dirección opuesta, date la vuelta y regresa a Shuba, retornando. No tendrás avivamiento sin Él, porque Dios no vendrá y llenará la carne muerta. Cuando Noé envió a los pájaros fuera del arca, los cuervos no regresaron. ¿Por qué se sentaron allí y comieron carne muerta? La paloma no lo hará, la paloma regresó. La paloma, la torre no aterrizará en carne muerta. Todavía estás caminando en la carne, así que no puedes esperar experimentar el avivamiento. Dios te visitará, pero no tendrás avivamiento. Dijo que eso es muy duro. Mire la historia de Israel, a veces es bastante duro, no juega. Barato, pero vale la pena. El problema es que la mayoría de nosotros nunca hemos experimentado la presencia de Dios. Ni siquiera sabemos qué esperar. Esperaba que, a medida que les enseñaba algo de esto, tendrás una visión de que hay más en esto, que hay más posibilidades en este mundo. Esta vida es más que la vida ordinaria y promedio por la que pasamos. Puedes vivir en unión con Hashim. Puedes tener la presencia de Dios en tu vida personal y en tu congregación. Pero hay un protocolo para ello, el arrepentimiento en la oración.
Hebreos 11:6 dice, ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Y es galardonador de los que le buscan. Algunas traducciones dicen diligentes. Buscadlo, dice la Biblia, cuando lo buscamos. Lo encontraremos cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Amigos, hay más de lo que pudiéramos imaginar. Pero va a ser necesario arrepentirse, va a ser necesario acercarse a Él. Él es la recompensa de quienes lo buscan. La gente que se levanta temprano y lee su Biblia y ora, ¿por qué? Porque es galardonador de los que le buscan. Ahora puede aparecer en cualquier momento, de cualquier manera, y a veces es muy amable y nos sorprende. A su presencia, pero en general su protocolo es que tiene que haber arrepentimiento. El problema con el arrepentimiento es que a nadie le gusta hacerlo. Yo te haría esta pregunta, tú mismo puedes juzgar, ¿quién puede hablar en tu vida? ¿Quién te puede decir que estás fuera y lo escuchas? La mayoría de nosotros en Estados Unidos no tenemos a nadie. No queremos, nadie es nuestro jefe, tenemos línea directa con Dios. Dios, el Espíritu Santo me convence de pecado, sí. Pero he visto caer a grandes hombres de Dios que estaban llenos del Espíritu y escuchaban de Dios. Pero se fue y pecó, ¿por qué? Siempre escuchamos la convicción del Ruach. Necesitamos personas en nuestra vida que nos hagan responsables de esto. Si no necesitamos a la gente, ¿por qué vendría Juan el Bautista? Porque bueno, fue antes de que se derramara el Ruach, entonces ¿por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Pedro? Dios nos da personas para señalarlo. Tengo 3 hombres en mi vida que dicen, estás fuera de lugar, di, está bien, muéstramelo y lo arreglaré, me pasó hace poco. Trajeron corrección, estás fuera de lugar aquí, e hicieron corrección. Te pregunto, ¿a quién tienes en tu vida que pueda decirte que estás dentro? Estás fuera de lugar aquí, ¿quién tiene esa habilidad? Si no la tienes, no creo que tengas la capacidad total para arrepentirte como necesitas. Tal vez sea nuestro marido y nuestra mujer, pero la mayoría de las veces también tenemos una forma de ignorarlos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿a quién tienes en tu vida que realmente pueda hablar en tu vida? No me digas solo el Ruach, porque el corazón es engañosamente malvado. Gente, he escuchado cosas locas de gente que dice que el Ruach me dijo que me divorciara de esta persona. Casarse con esa persona. Ahora bien, no era un Ruach. Esa no es la escritura. He escuchado las cosas más locas que la gente pone en el Ruach. Hemos estado escuchando la carne tanto tiempo que ya no es así. No es de fiar escuchar el rock, sí, a veces acertamos. Pero a veces nos equivocamos terriblemente. Creo que el rock usa a la gente, creo que usa a la gente en nuestras vidas. Que se supone que debemos rendir cuentas a la gente, se supone que debemos tener gente en nuestras vidas que pueda hablar a nuestras vidas por el poder de la roca. Amén, todavía nos amamos, ojalá tuvieran más tiempo para predicarlo. Pero si no tienes a alguien que pueda hablar en tu vida, no creo que alcances el nivel completo de arrepentimiento que necesitas. El corazón está profundamente malvado, somos algunas de las últimas personas en verlo. Nuestras esposas, nuestros hijos lo ven, nuestros líderes lo ven, la gente que nos rodea lo ve. Pero somos de las últimas personas y ponemos excusas. Si vivimos así no experimentaremos una plenitud. Avivamiento, lo siento, Dios tiene un plan, tiene una manera de venir delante de Él. Se suponía que lo común iba a ser aniquilado. No se suponía que debían venir a la misma presencia de Dios. Decimos, bueno, se supone que debemos acercarnos con valentía ante el Señor de la gracia. Sí, puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia, pero no vienes. Sigue viniendo a tu pecado y contaminación al lugar santísimo. Tiene que ser lavado, tiene que haber arrepentimiento. Aleluya, todavía nos amamos, no tiene sentido predicar sobre el avivamiento. Podrías venir y podríamos ponernos las manos, podrías sentirte escalofríos, pero vete por el mismo camino que viniste, eso no es avivamiento, el avivamiento cambia las cosas. El avivamiento son las almohadillas de descarga eléctrica que reactivan el corazón. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que tenemos un problema cardíaco, todos estamos teniendo ataques cardíacos. No tenemos problemas espirituales en el corazón, nuestros corazones están contaminados. Necesitamos el impacto del huracán para volver a encarrilar las cosas. Y Él ofenderá nuestra mente para llegar a nuestro corazón. La mayoría de las personas ya no recibirán predicación de avivamiento, buscarán otra iglesia. Oh, no nos gusta ese tipo, siempre está hablando de pecado allí. Él estaba pisando los dedos del pie, nosotros preferíamos allí. Allá cantan lindas canciones y allá son amigables, son muy cumba. Amigos, cumba ya no los llevará a la plenitud de Dios. Bien, ya basta de predicación de avivamiento, si miramos hacia atrás a los sermones de avivamiento. Pecadores en manos de un Dios enojado, vaya, eso ya no funcionará en nuestros días y tiempos. Queremos saber cómo vivir tu mejor vida ahora. 3 pasos para experimentar la plenitud de Dios sin cambiar nunca. Tal como soy, y nunca dejo de ser como soy. Amigos, si quieren la verdadera presencia de Dios, será necesario arrepentimiento y oración. Permítanme darles un ejemplo de cómo funcionó esto a nivel nacional.
Tuve la oportunidad de ministrar en Uganda por un tiempo allí. Estaba apoyando a unas personas que ya estaban haciendo un trabajo en el terreno. Y fuimos con un grupo y estábamos en Uganda. África es el este de África, al lado de Kenia y el sur. Sudán, la República del Congo y la zona oriental de Uganda. La zona de África Oriental fue una colonia británica en los años 60. Liberado, Ogu obtuvo su independencia de Gran Bretaña y es interesante que en los primeros días Israel hizo un gran conexión con Uganda. De hecho, había una embajada israelí en Uganda. Hubo algunos proyectos conjuntos en los que los israelíes ayudaban a Uganda. Los ugandeses se esfuerzan por mejorar su producción agrícola, su agricultura y su economía. Y fue una muy buena relación. Ayudaron a Uganda cuando estaba saliendo del colonialismo. A la independencia y todo eso estaba muy bien y bien hasta que llegó este señor. Quizás lo recuerdes en 1971, Idi Amin. Idi Amin era un general del ejército en Uganda y pudo, a través de un golpe militar para tomar el poder y se declaró a sí mismo presidente vitalicio y parecía tener una forma de crear sus propias medallas. El si recuerdas a Idi, él no era un gran líder. Era conocido como el carnicero de Uganda. Se estima que mató entre 300 y 500,000 personas. Solo en masacres y ejecuciones a sangre fría. Y en los primeros días era amigo de Israel. Él se acercó a Israel y quería mantener la relación. Pero quería que Israel reconociera su liderazgo, e Israel no estaba del todo preparado para hacerlo. Derrocó a un gobierno legítimo por medio de un ejército. Y peor aún, quería préstamos e Israel no estaba interesado en hacer préstamos y estaba interesado en las armas y por eso Israel le negó esas tres cosas. Se convirtió en un antisemita furioso y expulsó a la embajada judía y a todos los pueblo judío de Uganda y entonces tal vez te resulte familiar esto, Secuestro del vuelo de Air France. Me sorprende que la gente todavía vuele con Air France. Tienen antecedentes de haber sido secuestrados. ¿Alguna vez has notado que la gente que vuela en ella logra pasar? Como si esos vuelos nunca pararan. Bueno, dejaré de predicar, a todos nos gustan los descuentos, no. ¿A quién le gusta un descuento? En realidad, todo siguió volando durante todo este proceso. Solo digo, si quieres asegurarte de llegar a Tierra Santa, vuela con ella. Está bien, una digresión, otro sermón para otro momento, apoyemos a Israel. De todos modos, Air France salió de Tel Aviv. Fue secuestrado aproximadamente sobre Atenas por el Frente para la Organización de Liberación de Palestina, y ellos son los precursores de la OLP. Secuestraron el avión y lo llevaron de regreso a Uganda. ¿Por qué a Uganda? Porque Idi Amin estaba tratando de conectar con él. Otras naciones árabes y apoyaban la labor del terrorismo. Trajeron el avión allí, tenían aproximadamente creo que había 248 israelíes, en su mayoría judíos en el avión. Y lo mantuvieron allí en el aeropuerto de Tel Aviv. Si alguna vez quieres ver una gran película, hay una película sobre él. El esfuerzo de rescate de Israel, increíble trabajo el que hicieron para rescatarlos. Solo perdieron a 3 de los rehenes, pero tuvieron mucho éxito en devolver a los rehenes. Desafortunadamente, el hermano de Benjamin Netanyahu, John, en esa operación murió Hassan Netanyahu. Pero fue un testimonio asombroso de una operación de rescate de conseguir todos nuestros. Israel ha vuelto a casa, a Israel, y realmente está evitando una gran baja. Allá. Uganda fue cuesta abajo después de eso, en el 19 alrededor. En 1987, Joseph Kony desarrolló el Ejército de Resistencia del Señor, que fue un ejército, pero ciertamente no era la resistencia del Señor, pero sentía que el Señor estaba diciéndole que fundara un ejército y que comenzara una teocracia. Por eso a veces me pongo nervioso. Como si estuviera recibiendo una revelación directa del Espíritu Santo que le decía que haz esto y establece un gobierno basado en los 10 mandamientos en Uganda. El problema fue que también escuchó a otros espíritus y consideró, él mismo es un medium y terminó vivo hasta donde sabemos. Huyó al exilio, pero todavía está en algún lugar del Congo Democrático. En algún lugar allí en el bosque, pero ellos masacraron a niños y fueron crueles.
con narices cortadas, orejas arrancadas, ojos arrancados. Eran horribles y reclutaron a estos niños para su ejército. Porque ese era el plan de Dios, solo tener hijos en tu ejército. Y tenerlos como trata de personas, por decirlo suavemente. Así que Uganda tenía algunos problemas profundos, estaban llenos de brujería. De hecho, estos niños aquí sostienen un cartel que dice, por favor, protégenos de los brujos. Porque los brujos, de hecho está documentado que Uganda tenía. Sacrifican niños o los mutilan para apaciguar a estos dioses demoníacos. Y era una nación difícil. Tenían una tradición cristiana allí. De los británicos. Pero hay brujería, hay una mezcla. Y lamentablemente tuvieron una epidemia de SIDA que la Organización Mundial de la Salud. La organización estimó que para el año 2030 casi la mitad de su población habría muerto a causa de la epidemia desenfrenada de SIDA que estaba ocurriendo en Uganda. Así que esa era la situación en Uganda, parecía desesperada. Las mujeres en gran medida fueron las que tuvieron las tasas más altas de VIH. Y las tasas de mortalidad se disparaban, la nación. Parecía que estaba al borde del no retorno, su liderazgo era malo. Las iglesias no estaban activas, la brujería estaba muy extendida. La corrupción estaba completamente fuera de control. Dijeron que no se podía hacer nada sin pagarle a alguien para que lo hiciera. Incluso cosas sencillas que van en el supermercado. Todos necesitaban sobornos para hacer el trabajo. Fue simplemente, absolutamente, parecía que el país no tenía esperanza ahí. Se estaba siguiendo el mismo camino que la historia de las sociedades que han fracasado. Pero el pueblo de Dios comenzó a reunirse y comenzó a arrepentirse por su falta de fervor en las iglesias. Y los pastores comenzaron a arrepentirse, y la gente empezó a reunirse y ellos comenzaron a orar y a buscar a Dios para pedirle que sanara su tierra. Y realizaban oraciones visuales durante toda la noche pidiendo a Dios que viniera e hiciera algo en Uganda. Porque se dieron cuenta que no había esperanza. La Organización Mundial de la Salud no ofrecía muchas esperanzas para la epidemia del SIDA. Simplemente tenía que seguir su curso y no hubo ayuda de otros gobiernos. Fue completamente lavado en un soborno. Y la corrupción y la nación se perdió. Pero el pueblo de Dios comenzó a humillarse, a arrepentirse, a orar juntos. Los pastores comenzaron a arrepentirse ante otros pastores, y hubo un clamor de volver a Dios. Alquilaban estadios enteros y venían a jugar. Toda la noche orando y pidiendo a Dios que sane su tierra, pero... Y de alguna manera acabo de cerrar mi presentación de PowerPoint, así que dame un segundo y con suerte se recargará rápidamente aproximadamente. 1999 fue el gran punto de inflexión. Bien, entonces tengo la presentación de diapositivas. De vuelta, gracias. Caballero. Allá vamos, espero seguir conectado. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. 1999 fue un año importante. Hasta entonces la iglesia ha estado orando, el pueblo de Dios ha estado orando. Y parecía desesperado. Si Dios no hacía algo, la nación estaba sin esperanza. 99. ¿Te acuerdas cuando todos estábamos celebrando el nuevo milenio y iba en todo el mundo y las celebraciones que se suponía que se celebrarían el año 2000? Sería algo asombroso. El hecho es que la gente pensó que era el fin del mundo y creó. El calendario de Manian terminó o algo así. ¿Por qué 2K recuerdas eso? ¡Wow! Creo que es necesario enseñarle a la gente que estamos en los últimos días, por eso. 2K el mundo va a parar todas las computadoras o no saben leer el 2.0 si había libros y cosas escritas sobre esto, había profecía. Conferencias sobre esto. Los Menians, aparentemente son los portavoces de Dios ante el mundo. No tienen calendario que pase del año 2000, eso es todo, hay que advertir a la gente. Tienes que decirle a la gente, bueno, somos lo que 2025. A través de todos los libros del año 2000, es sorprendente cómo nos damos cuenta de las tendencias. Pero cuando el resto del mundo estaba celebrando el Y2K y se preocupaba por el Y2K, estaban orando y en 1999 ocurrió algo muy significativo. El Señor se apoderó del presidente de Uganda y hicieron algo increíble en ese estadio. El estadio más grande de su nación. Se arrepintieron públicamente de las mutilaciones a niñas.
Se arrepintieron públicamente de su inmoralidad sexual desenfrenada, se arrepintieron públicamente de la idolatría. Se arrepintieron públicamente de las divisiones dentro del cuerpo del Mesías. Recorrieron todo el proceso y enumeraron todos los pecados y el presidente. Se retractó de todos ellos y se arrepintió de todos ellos e hizo un pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Y esta nación dio un giro, puedes verlo. Incluso en los gráficos de su VIH. Puedes ver cómo la línea sube drásticamente hasta aproximadamente 1999. Y a partir de ahí va disminuyendo, según la Organización Mundial de la Salud. La ONU está tratando de atribuirse el mérito de que de alguna manera sus grandes programas ayudaron. Le preguntas a la gente si puede disparar y te dicen que es un milagro. Y fue un milagro que funcionó de manera muy natural. La gente se salvó y dejó de acostarse con cualquiera. Es sorprendente cómo eso ayuda. Si dejas de tener relaciones sexuales, es increíble, no viaja tan bien. Comenzaron a salvarse y a vivir con rectitud. Es increíble, ¿crees que Dios realmente sabe lo que está haciendo? Creo que hay una razón por la que dijo que no me involucrara de esta manera. Y fueron salvos y comenzaron a vivir para Dios y las edades desaparecieron. La ONU y el mundo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo. En todo lo que una nación podría cambiar una carrera de una época. Todas sus proyecciones de que el 50% de la población moriría no ocurrieron por culpa de Dios. No sé lo que hago, el diablo es un mentiroso. Uno de los dos, me quedo. Perder mi PowerPoint, esto nunca me ha pasado, gracias Señor. En el nombre de Yeshua, toma autoridad sobre eso. No tienes lugar sobre el PowerPoint, deja de jugar con mi PowerPoint. El nombre de Yeshua, llega a la parte buena y se borra, yo no soy bueno. El enemigo es mentiroso, gracias Señor. Nos damos un minuto y con la ayuda de Dios te recuperarás. Estuvimos allí durante ese tiempo, contaré una pequeña historia. Bueno, esperando a que se recupere. O lo cuento para recordarlo, lo triste es que con fotos queda mejor. Así que ya veremos cómo nos va aquí, pero estábamos allí justo en ese momento. Y nosotros íbamos a apoyar en gran medida los ministerios que estaban allí. Pero nos sentimos cautivados por el llamado al avivamiento de que Dios iba a reavivar Uganda. Mientras estábamos orando, pasamos meses orando antes de ir allí nuestros contactos para aterrizar. Seguimos diciendo que sentimos que Dios está trayendo avivamiento, esto fue antes de que supiéramos acerca de toda la declaración allí en su estadio y simplemente nos sentimos. Por el espíritu de que Dios era Dios, iba a traer avivamiento a Uganda y lo compartimos con los líderes y vi que es genial, nos estamos sintiendo. Lo mismo, pero cuando llegamos allí no era nuestra venida lo que había. Cualquier cosa para hacerlo Dios ya estaba preparando, los corazones ya habían sido. Estuvimos orando toda la noche y ahí vamos, gracias Señor, y ya habían. Han sido semillas, ya habían estado en oración y ya habían estado en arrepentimiento. Y Dios fue que pudimos coger esa ola en el lado de la cresta. Y vimos testimonios increíbles. Esta señora comparte sus informes de antes y después del SIDA. Diagnóstico de VIH, ahí lo puedes ver más de cerca, VIH. Prueba negativa. El médico dijo, no sé qué pasó, no lo tienes, le hicieron otra prueba. Una vez más, no lo tienes, debe haber sido una prueba falsa la primera vez. Aleluya, nuestro Dios es un Dios que sana, amén. Las iglesias comenzaron a llenarse. De repente la gente se interesó en las cosas de Dios. La gente venía al servicio y venía corriendo al servicio. Oh muchacho, el enemigo es mentiroso, vaya, vale, bueno, la mitad de estas mentiras ya se han ido. Pero conseguiremos los que el Señor quiere. En cada servicio la gente llega a la fe, recuerdo haber predicado en Uganda y una semana. Conseguí el taxi que nos traería, se acercó y le pregunté, ¿está ahí? Un problema con el vehículo. ¿Qué pasó? Dice que necesito que me rescaten. Dije que pensé que lo eras, dijo, ahora he estado yendo a la iglesia todo este tiempo. Pero nunca he sido salvo. Ustedes han estado hablando de experimentar a Dios y, siendo salvo no soy salvo, oren por mí y eso pasó por todos lados. La gente se estaba salvando radicalmente. Transformó radicalmente la nación. Fue un incendio. Estaba en llamas con avivamiento. La gente, cuando salimos, todavía tenemos problemas aquí. Pero el Señor es bueno, llegaremos allí. Vaya, nunca he tenido una batalla espiritual tan grande como esta. Gracias Padre, declara la victoria en el nombre de Yeshua. Lo haré, puedo contar historias sobre las imágenes, pero seguro que ayuda a las imágenes. Ahí vamos. La gente rezaba, se alineaba en los bancos, se alineaba en los altares y estaban y
y confesar el pecado y poner su fe en Yeshua. Fue asombroso, fue casi increíble lo fácil que fue la predicación. Qué fácil fue para la gente llegar a la fe. Porque la atmósfera había cambiado, había un cielo abierto. Ojalá pudieras experimentarlo, porque no hay nada igual. Hasta que no lo experimentas, es difícil incluso describirlo. Es como si la atmósfera cambiara. Es como si Dios estuviera en todas partes y la gente tuviera conciencia de Dios. Es como si la gente tuviera hambre de ir a la iglesia cuando las puertas están abiertas o sinagoga y sucedieron cosas asombrosas, incluso los musulmanes estaban llegando a la fe. Tienen una gran población musulmana en el lado que conecta con Kenia. Pero incluso los musulmanes han llegado a la fe. Recuerdo que una señora musulmana vino a una de nuestras reuniones en la reunión al aire libre debajo del gran árbol. Y ella puso su fe en Yeshua. Y recuerdo que ella caminaba de regreso a su cabaña, y su esposo salió de la cabaña. La encontré a mitad de camino, la agarré del pelo. La golpearon y la trajeron de vuelta a la cabaña, porque ella había entregado su vida a Yeshua. ¿Ahora qué? Esa es la dedicación a encontrar al Mesías, esa es una verdadera persecución. Cuando eso sucede, sabes que la gente no está fingiendo, no están siguiendo los pasos, no están simplemente tratando de sentirse bien. Algo radicalmente ha sucedido en sus vidas. Las escuelas se estaban llenando, tenían que construir escuelas para discipular a la gente. Las iglesias estaban llenas, esta ni siquiera le hace justicia. La gente asomaba la cabeza por la ventana porque no había más asientos. Izquierda. Las escuelas religiosas y seculares invitarían a la gente a venir a compartir la buena noticia. Porque dijeron que esta es la esperanza para nuestra nación. Nuestros hijos necesitan escuchar sobre esto, y recuerdo que después de una reunión, los niños de Uganda eran hermosos. Habían sido tan perseguidos, pero eran tan hermosos. Pero en una reunión que tuvimos, ministramos en una comunidad remota de un pueblo rural. Y yo fui el último en subir a nuestra camioneta, y mientras me subía a la camioneta, sentí un pequeño palo en mi chaqueta así. Y me di la vuelta y había 2 chicas jóvenes allí. Y me di cuenta durante el servicio que, las niñas estaban al frente, pero había una chica que siempre estaba atrás y ella estaba aislado, no sabía cuál era la situación. Pero ella era una de las que estaba allí tirando de mi abrigo. Y entonces me di cuenta de cuál era la situación, ella tenía lepra en la cara. Y los otros niños la despreciaban y se reían de ella y fue a incluirla en sus juegos y ella tenía demasiado miedo incluso de preguntar. Así que su pequeña amiga y lo mejor que pudo. Ella hablaba más el dialecto nativo que el inglés, así que finalmente ella simplemente decidí seguir los movimientos de las manos y ella me miró y dijo. Ella dijo eso y luego la señaló. Mi amiga y yo nos dimos cuenta de que ella quería oración por su amiga. Ya era tarde, el resto del grupo estaba esperando y entonces oré una de las oraciones más cortas que creo haber hecho jamás. Dijo el Señor sanador en el nombre de Yeshua y puso las manos sobre ella y la tocó y no pasó nada dramático. Me subí al autobús y regresamos a donde estábamos alojados. Volví al día siguiente y estaban en la primera fila gratis. Era niña que había estado en la última fila completamente excluida de la comunidad. Allí estaba ella, adorando a Dios, con su rostro completamente restaurado. Hermosa piel de bebé, aleluya, gracias Señor. Y la sonrisa más hermosa que jamás he visto en mi vida. Ella estaba llena del gozo del Señor. No fue una gran oración ungida, no fue una gran unción en mi vida. Yo estaba cansado y solo dije algo simple, que Yeshua te sane, y el Señor lo hizo, me tocó. Su vida es uno de los milagros más reencontrados que he visto y que ella era. No fue solo un milagro parcial, tenía la piel renovada. Su rostro irradiaba la presencia de Dios, pero ese tipo de cosas eran comunes. Veríamos a personas con piernas lisiadas enderezarse y veríamos a personas. Las personas encorvadas pueden enderezar sus espaldas y los demonios salen de las personas. Los hombres se deslizaban por el suelo como serpientes poseídas porque no hace mucho tiempo todavía había brujos y los expulsamos y en el nombre de Yeshua y la gente se enojaría y tú lo harías. Libérate y llénate de lágrimas y mantén tu mente sana. Y poder adorar y esto sucedió en todo el campo. Es como si el país estuviera en llamas con el poder de Dios. De ahí surgieron ministerios serios que fueron naciendo. Esta iglesia en particular tiene capacidad para 10,000 personas. Estamos tratando de encontrar un espacio que alcance sus 300. Los 10.00, algunos de los otros son 15,000. Si no tienen espacio, se quedarán afuera y harán cruzadas todo el día. Los países se están transformando, los líderes han restaurado la relación con Israel.
Están pensando en trasladar su embajada a Jerusalén, aleluya. Ahora incluso tienen una sinagoga mesiánica. El Señor está haciendo algo significativo en Kampala. Está haciendo algo importante en Uganda, en la salud mundial. La organización, la ONU, los había descartado y había declarado la muerte del país. Pero Dios dijo, mira lo que puedo hacer. Cuando mi pueblo, que lleva mi nombre, se humille y ore, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Los dos ingredientes claves fueron la oración y el arrepentimiento. Esto pasó a nivel nacional, pero puede pasar en tu vida personal. Puede suceder en una congregación. Oración y arrepentimiento, pero cuando pone el dedo en algo. Tienes que arrepentirte, Él no permitirá la carne. Para gloriarse en su presencia, tiene que ser así. Tienes que estar al final de ti para que Él pueda sentirte. Cierro con esto, ahora fe, este es el versículo que te leo ante ti. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Eso es bueno, tú lo crees, eso es genial, pero también tienes que seguir adelante y buscarlo. Las Escrituras nos dicen que si lo buscamos lo encontraremos si lo buscamos con todo nuestro corazón. Todo nuestro corazón significa limpiar nuestro corazón. Deshazte de las cosas que nos frenan. Di, Enani, Señor, aquí estoy. Y Él vendrá, es galardonador de los que le buscan diligentemente. Entonces, ¿quién podrá subir a la colina? Aquellos que dicen, Señor, aquí está mi corazón, límpialo. No me respondo para ver, ni siquiera me engaño a mí mismo pensando que estoy bien. Reconozco que no hay nada bueno en mí. Pero tú, oh Señor, amigos, cuando hacemos eso, podemos hacer todo lo posible. Podemos subir, podemos encontrarnos con la presencia de Odani. Él viene y nos encuentra, aleluya, la gloria de Dios desciende. Puede cambiar una congregación, puede cambiar a un individuo, puede cambiar una comunidad, puede cambiar una nación. Amigos, oro para que tengamos ese tipo de avivamiento en nuestras vidas personales. La vida corporativa en nuestra comunidad aquí, en nuestra nación. Desearía tener más tiempo, pero la roca tendremos que continuar. Quiero hacer algo, ¿cómo vamos con el tiempo? Se nos pasó mucho. Si ese mensaje resuena en tu corazón y dices, Enani, aquí estoy, ¿por qué no te quedas donde estás? Y me gusta orar por nosotros, si esta no es la temporada de visitación para ti. Así es, rezaré para que el Señor lo haga, pero si eres de los que dice, ese soy yo, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero subir a tu santo infierno. Me quedaría de pie, solo quiero orar una oración por ti. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque puedes subir al monte del Señor. El que tiene manos limpias y puro corazón, el que no ha alzado su alma a la aflicción ni arrepentimiento. Él enviará el monte del Señor. Señor, te lo ruego.